la clase, entonces podemos continuar. A compartir un poquito la pantalla. A ver. Me imagino que a este nivel ya debemos haber llegado. ¿Hasta cuál percepción nos quedamos? La quimiestesia, profesor. Ya, entonces Nos toca eso. Faltaría la quimiestesia. Bueno, seguimos con la misma dinámica para darles la oportunidad de participar en la clase. Alcen la manito a aquellos que tengan un acercamiento a lo que es la quimiestesia. A ver, Cedeño López, te escucho. Bueno, doctora, según lo que estuve investigando, la quimiestesia en sí es como uno es, o sea, se producen reacciones entre lo que son lo que es los alimentos y las papilas gustativas o nuestro paladar. Por ejemplo, un ejemplo claro que tenemos que cuando nosotros tomamos una cerveza, si la tomamos helada o bien fría, tiene un sabor más bueno, por así decirlo. En cambio, si la tomamos caliente, esta va a estar amarga y va a saber, no va a tener lo que es un buen sabor. Y en sí no la vamos a querer tomar. Ya, eso, el que te permite diferenciar el tipo de sabor de acuerdo a la temperatura, sí puede ser la quimiestesia, está muy bien el ejemplo, pero hay que diferenciar los procesos de quimiestesia a un proceso patológico. Acuérdense que yo les nombré que habían tres tipos, ¿no? El proceso normal, de atención normal, el proceso de atención potenciada, que puede ser cuando una persona por A o B motivos ha potenciado esa percepción, y la disminuida que está relacionada con las patologías o la psicopatología, ¿no? En el caso de una persona que tenga algún tipo de problema con sus glándulas gustativas, no sería dada por la quimiestesia, sino eso es la quimiestesia o su situación vendría a convertirse en un síntoma, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el COVID, el síntoma del COVID es precisamente perder el sabor a los alimentos. Entonces, esto no tiene que ver con la quimiestesia como un factor normal, sino tiene que ver con una patología específica que como síntoma, ¿sí? Genera un problema de percepción en los sabores. Esa parte sí es bueno tenerla clara, ¿no? Porque no todo está relacionado con los valores normales, ¿no? Entonces, muy bien, muy bueno tu ejemplo, tienes tu punto de participación en clase. Kinestesia, ¿quién? Este es más sencillo y es más común también. Yo, profesora. Muy bien. La kinestesia es una ciencia que se encarga de estudiar el movimiento humano. Esto quiere decir que se encarga de estudiar las formas de comunicar del ser humano, sea no verbal o por medio escrito. Por ejemplo, si una persona da un abrazo, eso puede significar que sea cariño o empatía hacia la otra persona. O cuando, por ejemplo, cuando el modo de caminar de una persona puede determinar el estado de ánimo en que ésta se encuentra. Puede ser que esté triste. Ya, una pregunta, ¿dónde encontraste esa información? Porque la kinestesia la estamos viendo como un proceso psicológico, no como una ciencia. A veces hay unas cosas medias raras que aparecen en internet, pero sí me sorprende mucho que le denomines a la kinestesia como una ciencia. Me imagino que existe alguna práctica o encontraste algún tipo de práctica llamada kinestesia, pero se me hace muy extraña y quisiera escucharte de dónde encontraste esa información. Sí, la encontré en una página. ¿Mandé? ¿O te confundiste? No, en la página sí decía que era una ciencia y que era muy utilizada por lo que son los psicólogos para entender lo que es también el comportamiento de las personas. ¿No? Interesante, ¿no? Alguien que haya encontrado o haya buscado la
kinestesia como un Eh, psicológico, como una actividad? Dígame, le escucho. Bueno, creo que más bien en eso de psicológico podría ser un ejemplo en las personas que han tenido eventualmente una amputación. Las personas, por lo general, a veces presentan lo que es una enfermedad del miembro amputado, del miembro fantasma. Entonces, esas personas comienzan como que a sentir que aún está su pierna y aún tienen esa sensación. Entonces, se podría relacionar a la kinestesia en percepción de los movimientos. No. Por ejemplo, en el caso del miembro amputado, ahí lo que, por ejemplo, es un tema de un duelo, ¿no? Un duelo psicológico, donde se trabaja con el paciente. En muchas ocasiones se le pone un espejo a los lados para que él poco a poco se dé cuenta de que ese miembro no está. Entonces hay un montón de acuerdo a la corriente psicológica de cada profesional, va a hacer algún tipo de intervención con ese tipo de pacientes. Pero la quimiostesia hay que tener en cuenta qué es, ¿sí? Y hasta ahora me van diciendo una patología específica y también me van diciendo la kinestesia como una ciencia, pero quisiera que alguien que haya encontrado, porque tampoco es difícil encontrarlo, a la kinestesia como un proceso psicológico. Obviamente no todas las personas son kinestésicas, pero es una particularidad específica de este tipo de personas. Las experiencias perceptivas de estas personas son particulares y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, no como la kinestesia como ciencia, no sé, es algo novedoso para mí, en algún momento lo revisaré. Me gustaría que si el estudiante me podría pasar el link, sería muy provechoso para ver de qué se trata. Y hablar en sí, tener claro qué es la kinestesia, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha encontrado la kinestesia como un proceso psicológico de la percepción de algunos sujetos particulares con sus descripciones? Yo, profesora, o sea, Muy yo encontré, o te sea, que escucho, la kinestesia es como la percepción del equilibrio, o sea, hace referencia como que la sensación de la percepción de, o sea, del movimiento, de los movimientos que nosotros damos, orienta así a los movimientos del cuerpo. Eso es más o menos lo que yo entendí. Hay que profundizarlo un poquito más, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo. Profesor. O sea, no sé si esté bien, pero en sí yo leí que en sí la kinestesia es la capacidad de controlar lo que es el cuerpo físico durante lo que es una acción. Por ejemplo, practicar varios deportes, o sea, tener la capacidad para practicar varias disciplinas, como por ejemplo la danza, fútbol, atletismo, actuación, más o menos así. Actuación. Por allí va. Por ejemplo, ¿cómo se expresa una persona kinestésica? Profesora, más bien no es Una persona multifacética, ¿no? No sería correcto. Más o menos, sí. Pero, por ejemplo, la kinestesia, una persona kinestésica, su sensopercepción está dirigida a tener experiencias completamente distintas a las personas que no son kinestésicas. Por ejemplo, ellos pueden, por ejemplo, una frase podría ser huele a nostalgia, ¿no? La nostalgia no tiene un olor, pero ellos en su sensopercepción sienten el olor de la nostalgia, ¿no? Entonces, obviamente, como tú decías hace un momento, la práctica de la movilidad del cuerpo, de trabajar en aspectos artísticos, tiene que ver mucho con la kinestesia. La sensación de su piel se percibe de una manera distinta. Entonces, sí es importante un poquito entender cómo una persona kinestésica puede ver a través de sus sentidos de una forma distinta. No sé si con este ejemplo podrían como que condensar la información que ustedes han buscado. Te pregunto, ¿cómo te llamas? Que no, de aquí no veo. Michelle. Michael, perdón. Michael, ¿con lo que encontraste es algo parecido?
No sé, pero, o sea, no tengo algo parecido, pero no sé si estaría correcto. O sea, otro ejemplo sería una persona que tiene una facilidad para crear cosas con sus manos. También, sí. También puede ser una persona kinestésica. Xiomara, te escucho. Ya, yo leí que la kinestesia también está relacionada con la inteligencia kinestésica, que esta es la habilidad que tiene el individuo para desarrollar una habilidad o expresar un lenguaje más allá de lo que está viendo. Dice que esto es más representativo en personas que realizan actuación, baile o algún deporte. Muy bien, excelente. A eso iba, que te llevaste tú y Michelle, Michael. Se llevaron. Sí, perdón, no. Bueno. Yo vi que la kinestesia también es llamada el arte de sentir, algo así vi en internet. O sea, también se la llama así, el arte de sentir. O sea, ¿qué quiere decir una persona con su cuerpo? Profesora, buenas tardes. ¿Me escuchan? Con su cuerpo, con sus pensamientos, con Calderón, Sheila y Anchundia María. ¿Tienen algo que decir? Profesora, sí, yo te iba a hablar, pero es más adelante sobre la del tiempo, la percepción del tiempo. Hola. Se la escucha entrecortada. A ver. Hola, te escucho. Ya, bueno, yo leí que la percepción del tiempo era como una percepción también subjetiva, porque podía estar influenciada por factores externos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando bien, el tiempo pasa más rápido. Y también pueden ser experiencias previas. Por ejemplo, cuando nosotros ya hemos visto una película, o sea, vemos por primera vez, nos parece más corta. Y cuando la vemos por segunda vez, se nos hace más rápido. ¿Ya? Creo que se me fue el internet. ¿Puede empezar nuevamente la estudiante que estaba hablando? Sí. Voy a apagar mi cámara. Apaguemos las cámaras porque creo que eso también dificulta. Ya, continúe. Ya, bueno, yo decía que la percepción del tiempo era también una manera de percepción subjetiva, porque esta podía estar influenciada por factores externos. Por ejemplo, cuando nosotros la estamos pasando bien, el tiempo para nosotros puede pasar más rápido. Y también pueden ser por experiencias previas. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto una película por primera vez, se nos hace como más larga, y cuando lo vemos por segunda vez, se nos hace un poco más corta. O sea, esa sería una manera de percibir el tiempo. Excelente, buen ejemplo. ¿Alguien más? Yo, profesora, tengo un ejemplo de la percepción. Yo, profe. Ya, te escucho, mija. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos encerrados todo el día en un cuarto sin ver la hora, pero aún así nosotros como que tenemos esa percepción de ya saber cuando ya va siendo de noche o más tarde, porque nosotros percibimos nuestro entorno. Ya, vamos a poner otro ejemplo relacionado al ejemplo que tú has puesto. ¿Alguno de ustedes ha ido al molde? A ver, te escucho. Ya, relacionado con lo que dijo mi compañera Sheila, creo que fue.
yo quería decir que la percepción del tiempo hacía referencia a cómo nosotros sentimos su paz. O sea, por ejemplo, algo que no se me ha pasado a mí y no sé si me confunda con lo que voy a decir y con lo que estamos tratando. Pero bueno, lo que a mí me ha pasado es que cuando yo trabajaba en un restaurante, entonces yo notaba que cuando no había clientes, o sea, cuando no había clientela, las horas como que se me hacían mucho más largas de lo debido. O sea, como media hora como que si fuera una eternidad. Y cuando llegaban clientes, por eso así, el tiempo pasaba volando. De un momento a otro ya se habían pasado las horas. Claro, muy bien, un buen ejemplo, sí, justamente es la percepción del tiempo que se ve disminuida por el proceso de atención, ¿no? Tenemos una atención que está específica hacia los clientes o está específica hacia una actividad específica y por esa razón se pierde un poco la noción de la percepción del tiempo, ¿no? Se pierde. También cuando van al Mall del Pacífico, ¿no les ha pasado que cuando ustedes van allí, van de día o van de tarde y salen de noche? Y el tiempo pasó. Precisamente porque la atención está relacionada con la percepción. Si tengo una atención focalizada en algo específico, eso va a que estas percepciones pasen por alto y debido al lugar donde estoy poniendo mi atención, que solo escuché un susurro. Pensé que alguien quería participar. Profesora, ¿puedo decir un ejemplo? Buenas. Sí, adelante. Bueno, no sé, pero no sé si se considera un ejemplo, pero no sé si le han pasado, por ejemplo, que van a un viaje a un lugar que no conozca y entonces la primera vez se le va a hacer lo que es largo el camino, pero ya, por ejemplo, si es al regreso o si va una segunda vez al mismo lugar, se le hace como que más corto y como que un tiempo ya menos, o sea, ya corto. Sin embargo, ya la primera vez se le hace como que una eternidad el primer viaje. No sé si también incluye lo que es un ejemplo en lo que es la percepción del tiempo. Sí, también incluye, ¿no? En realidad la percepción del tiempo es muy común y nosotros podemos notarlo, como el tiempo es importante en nuestras vidas, notar en qué momentos estos procesos pueden pasar desapercibidos o pueden ser más notorios, ¿no? Bueno, en las leyes de la percepción vamos a ahondar un poquito. Necesitaría que, para no ser la única que habla, me gustaría que algún estudiante me ayude con la lectura de cada una de ellas. Empecemos con la agrupación. Ok, la agrupación. No, yo pensé. A ver, la agrupación. Es frecuente que al recibir varios estímulos tendamos a agruparlos con arreglo a una estructura determinada. ¿A qué nos referimos en este caso? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la agrupación, es que cuando hay varios estímulos, imaginémonos perceptivos, nosotros vamos a tratar de agrupar esos estímulos. Por ejemplo, estímulos que nos causen imaginémonos un dictado, ¿no? Estamos ustedes con un profesor, están en un modelo presencial y en la época donde los docentes hacían dictados, ¿no? Y habían, no sé si ustedes alguna vez, esta generación de ustedes, ¿alguna vez le hicieron dictados? Pregunto, porque quizás no utilizaban ese y no funciona para el ejemplo de ustedes. ¿Nunca les hicieron dictados en su vida? Sí. Alcen la mano los que... Ya, listo. Entonces sí vale el ejemplo. Entonces, si tuvieron más de un profesor que les hiciera dictados, se dieron cuenta de que hay docentes que dictan muy rápido y van a encontrar que hay varios estudiantes, tipos de estudiantes. El estudiante que toma los apuntes rapidísimo, el estudiante que no sabe ni lo que escribe, pero que escribe súper extraño y él no entiende lo que está escribiendo, el que escribe despacito y más tarde va a copiar al compañero, y aquel que está completamente concentrado en su escritura y logra escribir al pie de la letra lo que dice
el profesor. Hay otros estudiantes que a pesar de que están escribiendo, también se están dando cuenta de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y están percibiendo todos los estímulos. Si el profesor se levantó, si está caminando, si está mirando lo que ustedes escriben, si está enojado, si no está enojado. Entonces, en este ejemplo aparecen varios tipos de percepción, varios tipos de estudiantes. Pongamos en el ejemplo del estudiante que se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Entonces, esta percepción por agrupación hace que el estudiante, obviamente, su atención estar un poco dividida, está alrededor de este proceso de atención y también está en el proceso de percepción y tiene que agrupar todo esto a un mismo nivel, ¿no? Y esto puede generarle ansiedad, puede generar angustia. Entonces, todos estos estímulos de percepción los estoy agrupando a un aspecto educativo, a un aspecto escolarizado, a un aspecto, qué sé yo, puede ser de ansiedad, de miedo, de culpa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bajo este precepto, lo que nos trata de decir esta primera ley es que es frecuente que la persona al recibir varios estímulos los agrupe y les ponga una clasificación. Cada vez que este docente empiece a dictar en la clase, va a repetir ese mismo proceso de atención y con la misma agrupación, ¿sí? Con el siguiente. Ok, tenemos por proximidad. Las diferentes distancias de unos estímulos con respecto a otros influyen en que se perciban comunidades aisladas o constituyentes. Por ejemplo, también depende, por ejemplo, mi nivel de percepción es que tan próximo esté el evento que esté pasando. Acuérdense, nosotros vimos el aspecto de frente-fondo. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra más cerca del estímulo, la percepción va a ser mucho más rápida. Imaginémonos las personas que hacen magia, ¿no? Ustedes pueden percibir más todos los objetos que están en un primer plano. Yo no sé si ubican qué es un primer plano, segundo plano y tercer plano. ¿Quién de ustedes sabe algo de fotografía? Voy a abrir un ratito la cámara como para que ustedes se den cuenta. ¿Sí se dan cuenta que yo tengo un fondo que es ficticio? Así que lo fabrica es la misma plataforma. Esto se llama fondo, ¿sí? En una fotografía ustedes pueden, por ejemplo, hay fotografías o celulares o ciertas máquinas de fotografía que pueden poner borrosa la parte de atrás o pueden poner el primer plano, que es el que estoy yo ahorita, pueden poner desenfocar, pueden poner esa opción de desenfoque. Entonces ustedes desenfocan el fondo o desenfocan el frente. Entonces, cuando nosotros hablamos de imagen, hablamos de planos. Vamos a encontrar el primer plano, segundo plano, tercer plano. Y estamos tratando de transmitir a través de una hoja que no es tridimensional como la realidad que nosotros conocemos, y tratamos de ponerlo en una imagen, ¿no? Que aparentemente parece tridimensional, pero no es una sola dimensión. Entonces, cuando hay tres dimensiones, vamos a encontrar que va a haber un aspecto de figura, que imaginémonos que en este momento soy yo, y fondo, que está la parte de atrás. Entonces, en este efecto de la cámara, lo que hace es borrar el fondo o el tercer plano o el segundo plano, dependiendo de la profundidad que tenga la imagen. Ahora, regresemos por proximidad y el ejemplo que les quería poner con los magos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un acto de magia, ustedes pueden ver, se van a fijar de todo lo que pasa en este primer plano, ¿no? Pero quizá no se den cuenta de lo que pasa bastidores, de lo que pasa en un segundo o tercer plano. Normalmente dirigimos estos primeros planos y percibimos, ¿sí?, dónde ponemos nuestra atención. No sé si eso queda un poquito más claro, pero entonces, por esa razón, si alguien utiliza estos, mientras yo, por ejemplo, imaginémonos, estamos aquí hablando,
quizá no se den cuenta lo que esté pasando en la parte posterior, más aún si hay un efecto de la cámara. Entonces, asimismo pasa con esta ley de proximidad. Vamos a tener mucho más en cuenta todos los procesos perceptivos que se encuentren más próximos a nosotros en este primer plano, ¿ya? Siguiente. La percepción figura a fondo. Íntimamente relacionada con las agrupaciones anteriores, esta es la tendencia a organizar los estímulos, estructurándolos de forma tales que se den ciertas figuras destacándose sobre un fondo. Ya, por ejemplo, acuérdense en la foto que ustedes describieron la clase anterior, ¿no? Aquí ustedes se van a dar cuenta que pueden haber figuras con el aspecto blanco o con el aspecto negro. Y que obviamente también cada figura va a tener un significado y cada significado puede ser personal de acuerdo a cada uno de los sujetos. Entonces, lo que percibimos es indistinto a lo que las demás personas perciben. Además de eso, hay personas que pueden fijarse en los dibujos que se realizan con la sombra o con la luz, por así decirlo, la sombra o con la luz. Siguiente. Tenemos el cierre. Cuando una serie de sensaciones no afecta, presentándonos figuras u objetos inacabados, líneas irrespectivas, elementos incompletos, etc. Tenemos a estructurarlos construyendo figuras acabadas y perfectas. Por ejemplo, aquí pareciera que aunque esté incompleto el triángulo, se puede notar a través de estas imágenes que están en cada esquina, ¿no? Pero el triángulo está incompleto, ¿no? Es simplemente con el efecto de poner estas tres imágenes en esta posición, que también podrían ser otras imágenes. Entonces, normalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces hay fotos que publican donde en vez de letras hay números y pueden leer la frase completa. ¿Les ha pasado? ¿Han visto alguna vez una imagen que sí, y han podido completar la frase? Sí, profesor. Precisamente se da por este proceso de cierre en la percepción, ¿no? Nosotros cerramos la imagen completa, ¿no? Y aunque tengamos ciertas ideas. Y esto se da por el conocimiento previo. Por ejemplo, si yo no en mi vida hubiera aprendido lo que era un triángulo, no hubiera tenido ese conocimiento previo. Entonces, aquí también tiene que ver muchísimo con el proceso de memoria de los sujetos y de aprendizaje. Seguimos. El principio de constancia. Según este principio tenemos percibidas las cosas por su color, figura o como estamos acostumbrados a verlas como son. Por ejemplo, la nieve que podemos ver blanca aunque sea de noche. ¿De qué color están viendo esta nieve? Mira, de morado, no se ve ni blanco. Pero, ¿ustedes se imaginaron que era otra cosa o estaban seguros de que era nieve? Nieve porque se ve la montaña. Ya, a eso me refiero. Aunque veamos de otro color, nosotros igual vamos a percibir lo que es. Porque podríamos decir que es una laguna rosada, pero no, es una nieve porque ya conocen que igual la nieve en un atardecer puede cambiar el color, pero siempre va a ser blanca. Y no es que ustedes van a decir en este lugar hay nieve rosada, no, sino es que el efecto de la luz. Y lo que yo percibo de esta imagen es que es nieve. Y correctamente es nieve por esta información anterior que teníamos. Entonces es constante esa información. A pesar de que yo la vea rosada, yo sé que la nieve es blanca, ¿sí? Siguiente. El movimiento aparente. Existe el movimiento aparente no real. Por ejemplo, el constante apagarse y encenderse de una bombilla con unos intervalos y ritmos. Nos da la impresión de moverse real. Ahí está la doble imagen. Por ejemplo, si ustedes cogen y pestañean en varias ocasiones, van a sentir que esta imagen se mueve, ¿no? Entonces,
Eso también tiene que ver con el movimiento aparente. Ciertas imágenes de la percepción, ese tipo de efecto. Siguiente. Le escucho. Percepciones incorrectas. No siempre nuestras percepciones son correctas. Lo que he visto lo dejo a apariencias de un hombre, luego resultó ser de un arbusto. Por lo general, los estímulos que percibimos los conectamos entre sí, con las ideas e impresiones que habíamos adquirido en nuestras experiencias anteriores. Son factores determinantes de la percepción incorrecta, entre otros. Los siguientes estímulos camuflados. ¿O sigo o los digo todos? Siga, porque los estímulos camuflados. Son confusos con poca intensidad. Algunos animales se camuflan. Las percepciones confusas. Estímulos débiles y pocos diferenciados. Ejemplo, interferencia de radio, por ejemplo. La brevedad de estímulos, las ilusiones, percepción falsa. Ya, vamos primero poquito a poquito para entender qué estamos hablando aquí. Primero estamos hablando de estos estímulos camuflados, ¿no? Y veamos en esta foto, por ejemplo, hay ciertos pintores, entre ellos vamos a encontrar toda la línea de los surrealistas, no sé si ubican pinturas, alcen la mano. Los que que saben de corrientes de pinturas, de arte. Bueno, en sí existen varios estilos, ¿ya? Que al parecer eso quizá es cultura general, ¿no? Pero estos estilos, cada uno puede tener una forma distinta de presentar su arte. Y entre, por ejemplo, los surrealistas o como Salvador Dalí, vamos a encontrar que pueden haber imágenes dentro de la imagen, ¿sí? Que van a tener una connotación particular que nos va a querer decir un mensaje, ¿no? Un mensaje que quizá no sea tan claro. Por ejemplo, en este caso vamos a encontrar varios lobos, pero también vamos a encontrar un lobo que está compuesto también de otros animales, ¿no? Y si comenzamos a detenernos, a mirar cada una de las pinturas que son parecidas a estas, van a tener particularidades y ciertas novedades que nos movilizan, a veces nos sugestionan, pero también movilizan mucho la percepción, ¿no? Normalmente no todos van a poder hacer estos hallazgos en estas pinturas porque van a tener estímulos camuflados, como bien dice, y en este estímulo camuflado que va a existir, no todas las personas va a ser tan notorio, ¿no? Entonces, no es un proceso anormal, ¿no? Sino es que la particularidad de esta imagen es que movilice un poco el proceso de atención para que la persona se vuelva a preguntar o vuelva a mirar la imagen o vuelva a tener ese contacto con sus impresiones perceptivas. Las percepciones confusas, ya estamos hablando de estímulos débiles, por ejemplo, interferencias entre radios. Cuando hablamos de radio, hablamos de espacio. Entonces, por ejemplo, en este caso, el estímulo no es claro, está débil y obviamente va a ser muy difícil tener una percepción de esto, ¿no? Y cuando ya hablamos de ilusiones, ya estamos hablando de percepciones falsas porque no es que el otro percibe, no es que estamos hablando del proceso de percepción, estamos hablando de que el sujeto está en un proceso de ilusión, de imaginación consciente, por así decirlo, ¿no? De ver algo que no existe, no es lo que yo percibo de esta imagen que existe, ¿no? Es algo que absolutamente no existe, ¿sí? Ahora sí, siguiente. Influencias en el acto perceptivo. Factores internos. Las motivaciones, las experiencias pasadas, las necesidades. Factores externos de selección. Importante, yo antes les decía que tenía que ver con la memoria, estamos hablando de experiencias pasadas, que tenía que ver con la atención, que tiene que ver también la atención con la motivación y con las necesidades. Yo percibo de acuerdo a estos factores internos, ¿no? También vamos a percibir de acuerdo a estos factores externos que son de selección. Tenemos la intensidad, el tamaño del estímulo,
el contraste, la repetición. Si yo repito varias veces esto, cada día voy a percibir algo distinto, ¿no es cierto? Aquí seguimos. Estructura simbólica. La percepción va siempre ligada a una representación. ¿Mande? Siga, sí. A un concepto o una significación. Al escuchar un sonido de un avión, por ejemplo, representamos su configuración por las experiencias vividas anteriormente. Los elementos emocionales, es posible que muchos de nuestras percepciones nos dejen indiferentes, pero la mayoría de ellas van íntimamente ligadas a los procesos emocionales, a los propios, dando un lugar a nosotros, a sentimientos, a emociones agradables y desagradables. Ya. Cuando hablamos de estructuración simbólica, estamos hablando de estas experiencias previas y estamos hablando de símbolos, porque de alguna manera el sonido simboliza el avión, ¿sí? Entonces nosotros le hacemos esa estructuración a través del sonido, puede ser a través del olfato, puede ser, qué sé yo, a través de todos esos que anteriormente vimos, puede ser el tacto, la visión, el olfato, el gusto, la sensación. Entonces, es importante saber que tiene este carácter también de estructuración simbólica. Y de elementos, recuerdo, esa memoria que tiene que ver con las emociones y que de alguna manera nos permite asociar, ¿no? Y también, obviamente, la recepción sensorial que se nos pasó por alto, que es la base de la perfección de la recepción proveniente de los sentidos. Sin sensación es imposible cualquier tipo de percepción. Las sensaciones aisladas, ni siquiera con la misma intensidad, y siempre se da un proceso de selección de las mismas, es decir, una percepción. La percepción y la sensación están unidas. Es más, hay muchos autores que trabajan la sensopercepción, porque es un proceso de sensación, percepción, obviamente memoria, estructuración simbólica y elementos emocionales. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a trabajar el proceso de la atención, ¿sí? La atención es un estado neurocognitivo, como todos los estados que hemos visto hace un momento, cerebral, de preparación que precede a la percepción y a la acción. Y el resultado de una red de conexiones corticales y subcorticales de predominio hemisférico derecho. O sea, tenemos, no sé si ya hemos hablado de los hemisferios. Tenemos dos hemisferios en el cuerpo, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es importante, chicos, que entiendan, antes de seguir con la explicación, imaginémonos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Sí lo ubican aquí entre las dos que están en la imagen que, o sea, me están viendo a mí, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, este hemisferio derecho controla todo el cuerpo izquierdo, ¿sí? Y el hemisferio izquierdo controla todo el cuerpo derecho. Es importante que lo tengan en cuenta. Cada hemisferio tiene funciones distintas. Hay personas que tienen más desarrollado el hemisferio derecho y hay personas que tienen desarrollado más el hemisferio izquierdo, ¿sí? Cada hemisferio, como les decía, controla diferentes hemisferios. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen funciones distintas. Las personas que tienen desarrollada cada uno de los hemisferios un poco más tienen habilidades completamente distintas. Entonces, imaginémonos, las personas que tienen desarrollado el hemisferio derecho en muchas ocasiones pueden llegar a ser zurdos. Y las personas que tienen desarrollado el hemisferio izquierdo pueden llegar a ser más diestros, ¿sí? Vamos, continuemos. Ya. Entonces, aquí nos está diciendo que este proceso de atención, ¿sí? Se da en qué hemisferio. ¿En cuál? En el derecho. Seguimos. La atención focaliza selectivamente nuestra conciencia para filtrar el constante fluir de la información sensorial,
la competencia entre los estímulos para su procesamiento. En paralelo, y reclutar y activar las zonas cerebrales para temporizar las respuestas apropiadas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que la atención va a ser selectiva y va a ser focalizada, y que tiene que ver muchísimo con nuestra conciencia. Nosotros vamos a poner atención. Por ejemplo, si están ahorita en una clase conmigo, ustedes pueden estar poniendo atención a la cámara, pueden estar poniendo atención en el celular o pueden estar lavando los platos. Nada de estas cosas yo los voy a saber, ¿sí? Porque tenemos la cámara apagada. Pero el proceso de atención se va a manejar diferente en cada uno de ustedes. Y es importante saber de qué se trata ese proceso de atención, porque de acuerdo a la atención va a ser la percepción, va a ser la memoria, va a ser el aprendizaje, ¿sí? Entonces, acordémonos que estamos viendo a la atención como un filtro, ¿no? Que nos ayuda a fluir la información sensorial. Entonces, importante tener en cuenta eso. Ahora, tipos de atención. Ya que sabemos qué es la atención, vamos a hablar de estos tipos de atención. Los criterios de clasificación, los tipos de atención y las respuestas. Cuando hablamos de criterios de clasificación, estamos hablando de qué criterios hacen que yo organice este proceso, este tipo de atención. Y vamos a hablar de los mecanismos implicados. Este mecanismo de la atención, ¿cómo se manifiesta? Y vamos a encontrar 3 bajo el mecanismo, que es la atención selectiva. A ver, chicos. ¿Qué es la atención selectiva? La atención selectiva es que el sujeto selecciona el objeto de atención, ¿sí? Y se dirige solamente a ese objeto de atención. Son las personas, por ejemplo, que solamente selectivamente pueden dirigir su atención a una sola cosa, ¿sí? Por ejemplo, que yo no sé si con ustedes hice el mismo ejemplo, pero yo no sé si les pregunté que quiénes de ustedes podían escribir, por ejemplo, si alguien les está hablando y están escribiendo un mensaje de texto, ¿quiénes podían solamente escribir el mensaje de texto? ¿Les hice esa pregunta? ¿O fue el otro paralelo? Sí, licenciada. Ya, entonces trabajamos con las dos, ¿no? Los que tienen ya saben lo que vendría a ser la atención selectiva, que en este caso son aquellas personas que solamente pueden mensajear a hacer una sola cosa a la vez, porque yo selecciono. La atención dividida, que en este caso es aquella persona que puede hacer 2 cosas al mismo tiempo, puede prestar atención a 2 cosas al mismo tiempo, el discurso de la amiga que le está hablando y el mensaje de texto. Y la atención sostenida, que no tiene que ver con lo que yo selecciono, ¿no? Puede ser que yo no quiero mandar este mensaje de texto, pero yo sostengo mi atención a pesar de que la clase sea aburrida, yo sostengo mi atención a pesar de que, qué sé yo, ya estoy cansado. Yo sostengo esa atención constantemente desde mi decisión. No es un proceso de selección donde mis preferencias y mis gustos están inmiscuidos, ¿no? Y esto tiene que ver con la focalización. Yo cómo focalizo mi proceso atencional. Entonces es importante los mecanismos. Ahora, bajo el objeto a que se va dirigida la atención, puede ser externa o puede ser interna. Por ejemplo, yo puedo poner mucha atención a los aspectos ambientales. ¿A qué me refiero con aspectos ambientales? A que, por ejemplo, si alguien pasó, no sé si ustedes se han percibido, se han dado cuenta que hay personas que se dan cuenta que pasó un bus, o que se dan cuenta que afuera de su hogar llegó el primo, el tío, o ya rapidito escuchan un sonido y se asoman a la ventana, ¿no? En cambio hay otras personas que ni les importa. O sea, puede ser que, qué sé yo, se esté quemando la casa de al lado y no se han dado cuenta. Entonces, vamos a ver que eso es una atención externa, ¿no? Que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con lo que nos rodea. Y cuando hablamos de atención interna, estamos hablando de que esta persona puede tener un proceso atencional que va dirigido a sus emociones, a sus sentimientos, a sus pensamientos, ¿no? Que se da cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, imaginémonos que Nayeli, qué sé yo, tuvo una conversación con su mejor amiga y Nayeli no está pensando en lo que pasó, sino
se lo dije brava, no se lo dije brava, me habrá entendido lo que le dije, si me expliqué bien, yo creo que me olvidé de decirle tal cosa. Estamos pensando en nuestros propios pensamientos, como repensando. Y estoy ubicando mi proceso atencional a mis emociones, cómo me sentí frente a esta conversación. Entonces, eso es una atención interna, ¿no? Que nos prestamos atención a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, emociones, etcétera, ¿no? Y ahora vamos con la modalidad sensorial implicada, ¿no? Vamos a encontrar los aspectos visuales, que también puede ser selectiva, auditiva, ¿no? En visual vamos a encontrar que tiene que ver con el desarrollo periférico, que también tiene que ver con el ambiente, paralelo, que tiene que ver con lo que observamos en cada lado, sacáridos y acomodación del cristalino. ¿A qué nos referimos aquí? Nos referimos de estos aspectos visuales, por ejemplo, una persona que quiere ser piloto, ¿sí? Que necesitaría este tipo de por modalidad sensorial, porque en muchas ocasiones ellos tienen que estar teniendo esta atención periférica, esta atención que está desarrollada también con su cosmovisión, sobre su visión. El desarrollo de cada uno de estos procesos es importante en este caso, ¿no? Y también vamos a encontrar la selectiva auditiva, nos dice que puede ser central, secuencial y sobrecarga. Como por ejemplo, a algunas personas, por ejemplo, yo puedo hacer un experimento con ustedes, ¿no? En este experimento yo voy a poner ruidos estridentes, voy a poner varios sonidos. Y las personas que tengan desarrollado esto pueden encontrar el sonido, imaginémonos que esté en un tono bajo o que esté en un tono grave, ¿no? Y a pesar de todos los sonidos estridentes, van a lograr escuchar este sonido, ¿sí? Que pueda que diga, hola, ¿cómo estás? ¿No? No todas las personas van a tener ese desarrollo de, a pesar de estos sonidos estridentes que están combinados con ese hola, ¿cómo estás? Van a poder lograr escuchar esta frase. Y esto tiene que ver con esta capacidad selectiva auditiva, ¿no? Podemos hacer ese experimento y darnos cuenta cuántas personas tienen desarrollado ese tipo de atención, ¿sí? Ahora, pensando en la amplitud y la entidad con la que se entiende, vamos a encontrar una global y una selectiva. Global, vamos a encontrar una persona que es estructural, con amplitud, va a tener una atención normalizada, generalista, y la selectiva obviamente se va a dar cuenta de los detalles y de la intensidad de estos detalles. Por ejemplo, es como que estemos en una feria, ¿no? Vamos a ir dos personas en una feria, una con este tipo de atención y otra con otro tipo de atención. A una se le pregunta, ¿qué observaste? Y ella va a decir, una feria llena de mucha algarabía, de mucha alegría, vi globos, vi muchas personas, todos vendían, imaginémonos, artesanías. Y la otra persona, cuando le preguntes, te va a decir los detalles que observó. Yo vi artesanías distintas. Cada una de ellas particularmente tenía una dinámica distinta de los colores. En el stand 1 vimos colores verdes, en el stand 2, o sea, me dedico no a lo general, sino me dedico a los detalles y yo percibo estos detalles. Estamos hablando de que por eso es una selectiva y la otra es global. Al final de cuentas, todas tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Todas tienen un aspecto selectivo y otras también tienen un aspecto que está desarrollado también con los mecanismos implicados, solamente que los criterios de clasificación hacen que esta clasificación tenga otra perspectiva, ¿no? Como les decía, en este caso estamos hablando de acuerdo a su amplitud y su alcance, por así decirlo. Y las manifestaciones de los procesos atencionales, vamos a ver si estamos hablando de estas manifestaciones del proceso, vamos a encontrar que unas manifestaciones van a ser abiertas y otras manifestaciones van a ser encubiertas. Cuando hablamos de las manifestaciones abiertas, vamos a ver de patrones de manifestación. ¿A qué se
refiere con los patrones de manifestación, que voy a poder manifestar los aspectos particulares de este tipo de atención. Y en las encubiertas vamos a poder entenderlos, pero no va a haber facilidad de manifestación, sino van a quedar completamente en este aspecto encubierto, donde no queda clarificado cuál es el proceso de atención que ha tenido el sujeto. Y el grado de control voluntario, vamos a encontrar los aspectos voluntarios y los involuntarios. Por ejemplo, atención sin motivación y los estímulos ambientales. Por ejemplo, en este caso, imaginémonos, voy a poner un ejemplo. Yo les pregunto, cuando hicieron la tarea que les dejé, ustedes antes de antes de poner atención a la imagen, ya tenían un indicador que era los aspectos que explicaba la tarea, ¿sí? Yo les decía, por favor, no miren los comentarios de sus compañeros, describan. Es más, yo les puse contenido al momento de decirles si observan algún tipo de emoción, escríbanlo, ¿no? Entonces, antes de pasar al proceso de atención dentro de la imagen, ustedes ya habían leído un párrafo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hayan leído un párrafo que de alguna u otra manera no era involuntaria, porque ya había una orden, ¿sí? Ya les habíamos dicho que ustedes tienen que prestar atención a la imagen para poder hacer un comentario. Entonces, estos estímulos ambientales, en este caso, las órdenes, o mejor dicho, las indicaciones de la tarea, hacían que esta atención sea involuntaria. Pero en otra ocasión, donde ustedes puedan percibir alguna otra imagen que no ha sido voluntaria y que yo en este caso, imaginémonos, estamos en un viaje de curso, un paseo de curso, y pasamos por unas carreteras, y en esas carreteras a veces hay arbustos, hay qué sé yo, cualquier otra cosa, y yo le diga, por ejemplo, a Xiomara, y Xiomara en ese momento me mira, y yo le digo, Xiomara, ¿qué vistes del lado derecho? Entonces Xiomara tiene que en ese momento pensar, ¿sí? Recordar que en este caso a qué le puso atención, ¿no? Y hablar de esa atención. O en este momento puede ser que justamente cuando yo le hice la pregunta, ella estaba mirando del lado izquierdo y su atención a otro aspecto. Entonces Xiomara solamente me va a poder responder al proceso voluntario que ella ha hecho. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, y por favor alcen la mano, a quienes han viajado alguna vez y han visto imágenes con arbustos, por ejemplo, con la velocidad del automóvil, y han visto, qué sé yo, alguna una vaquita, ¿no? Ya la mano a alguien que le haya pasado. O con las nubes, por ejemplo. Ver ciertas imágenes con las nubes. Muy bien. En este caso, estamos hablando de una atención voluntaria. En muchas ocasiones, las personas cuando observan estas nubes es de manera voluntaria y muchas veces van buscando esta imagen. Vamos a ver, hay juegos donde los niños se acuestan y ven las nubes y buscan específicamente algo. ¿Qué ves del lado derecho? Yo veo un bebé, yo veo una gallina, yo veo, no sé, ahí inventémonos lo que cada uno ve. Y en muchas ocasiones entre los niños tratan de que la otra persona vea lo que usted ve. Entonces tratan de explicar dónde está el dibujito que están observando, que obviamente saben que es desde la fantasía. Obviamente si empiezan a ver de verdad cosas, ahí preocúpense. Pero en el caso de la imaginación y de la atención que yo le estoy poniendo a la nube, ¿sí? Tiene que ver con este aspecto que es voluntario, ¿sí? Que está motivada y que justamente tiene este grado de control, ¿no es cierto? Y el grado de procesamiento de la información no atendida, vamos a ver que va a ser consciente y que va a ser inconsciente. Cuando es consciente, ahí está el proceso de prestar atención, de que yo puedo poner el ejemplo de la tarea anterior, porque buscan, es voluntaria, consciente,
¿Y cuándo sería inconsciente? Cuando está relacionado con estas tareas rutinarias, cuando podemos hacer un proceso de memoria o recordamos qué es lo que hemos estado prestando atención y ahí en ese momento nos damos cuenta que ha sido inconsciente, que no ha sido a través de una orden. Ahora chicos, le voy a hacer una pregunta a ustedes. Le voy a dejar la tablita y aquel estudiante valiente que me diga cómo fue su proceso de atención al momento de desarrollar la tarea de la clase tiene un punto, ¿no? Obviamente que tiene que escoger uno de cada, o sea, de los tipos de atención, tiene que tener uno de cada, uno de los criterios de acción. Así que, quien me diga cómo fue su proceso antes de atención, al momento de desarrollar la tarea, tiene su punto. Es sencillito. Profesora, Miren que tiene... ¿Puedo participar? ¿Cómo? Y si puedo... Te escucho. Ya, antes que nada, solamente escoger un tipo de atención. En esa parte no... Por ejemplo, de mecanismos implicados, una. De objeto va dirigida a la atención, una. ¿Sí me explico? Y describes por qué y cómo fue tu proceso de atención. Ya. Los mecanismos implicados, pues yo considero que utilicé una atención dividida porque traté de ver varios aspectos, o sea, no enfocarme solamente en uno, porque primero vi la mujer joven, entonces intenté ver más allá, enfocarme más en todo. Ya, pero una cosa, estabas haciendo varias cosas al mismo tiempo, estabas haciendo la tarea. Oh, sí, me encontraba haciendo otras cosas. Ah, ya, entonces por eso es dividida, porque estabas haciendo la tarea y estabas haciendo otras cosas. Como tareas. Muy bien. Objeto al que va dirigida la atención, bueno, yo creo que considero que interna porque me llevó a muchos recuerdos y emociones, también porque me hizo sentir muchas cosas y recordar eventos sucedidos. La modalidad sensorial implicada, pues aquí no entiendo mucho cómo explicarla. Considero que la visual, pues. Ya, perfecto. Me encanta que hayan estas para dejar más claro, o sea, para retomar esto mismo, ¿no es cierto? Cuando decimos que es visual, hablábamos de que era periférico, ¿no? Que esta persona podía a través de lo visual entender ese proceso de atención, ¿no es cierto? O sea, que es amplio. Cuando hablamos de periférico, hablamos de algo amplio. Hablamos de los aspectos visuales que te pueden ayudar a tener esta visión periférica, esta visión amplia de lo que está pasando. Cuando es selectiva auditiva es que tu proceso ha sido más desarrollado por lo que escuchas, ¿sí? Y que es selectiva. Por ejemplo, les puse el ejemplo de aquella que pueden haber varios ruidos estridentes o pueden haber diversos tipos de ruidos, no necesariamente estridentes, pero yo logro poner atención a las voces, por ejemplo, de alguien diciéndome algo, ¿no? Puedo escuchar, aunque sea imperceptible, yo puedo escuchar, pero si yo observo y es la lectura de los labios, lo que estoy prestando atención y lo que puedo llegar a entender, ahí es visual, ¿sí me explico? Entonces, en tu caso, cuando hiciste la tarea, tuviste más atenciones visuales o auditivas. Visuales. Perfecto, muy bien, seguimos. Ya en la amplitud, en la intensidad con lo que se atiende, selectiva. Ya. Porque intentaba describir cada cosa que yo veía en la imagen. Muy bien.
Ya en la siguiente, amplitud y control que se ejerce. Aquí tampoco entiendo mucho concentrada y dispersa. No la expliqué, pero bueno, cuando hablamos de concentrada y dispersa, cuando hablamos de amplitud del control, estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso, si, qué sé yo, como estabas teniendo una atención dividida, lo que atendías lo sentiste disperso, como que, por ejemplo, yo en una atención dividida puedo estar atendiendo a 3 cosas al mismo tiempo, pero las 3 para mí las estoy atendiendo de manera dispersa. Cuando es concentrada esta atención dividida, me encierra en estas 2 cosas, ¿no? Y estoy concentrada solamente en estos 2 aspectos o 3 aspectos donde yo estoy dividiendo mi atención y no es dispersa la amplitud de control, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿tú cómo sentiste? ¿Que solamente te estabas dedicando a esas 2 o 3 cosas que estabas haciendo? ¿O sí sentiste que estabas dispersa tus pensamientos, estaban dispersos el proceso atencional? O sea, concentrada al momento que estaba describiendo la imagen. Ya, muy bien. La siguiente. Creo que encubierta. Ya. Atendencia y manifestación. Ya, ¿qué más? En la siguiente, grado de control voluntario. Ya. Pues considero que involuntaria porque... No, voluntaria, sí. Ya. Porque al momento de describir la imagen, usted nos dio como que ciertos aspectos que debíamos considerar, como que llegar más allá de solo lo que vemos, sino a lo que sentimos. Ya. ¿Y bajo el procesamiento de la información? Consciente. Muy bien. Sí. Bueno, ¿alguien más? Yo, profesora, Ya, puedo yo. Jennifer, te escucho. Ya, bueno. Cuando yo hice mi tarea, en cuanto a los mecanismos implicados, yo creo que me basé en la selectiva, ya que la tarea estaba un poco, en la imagen estaba un poco confusa, entonces me enfoqué en seleccionar los aspectos más importantes que se resaltaban en la imagen. En cuanto a la siguiente, al objeto que va dirigida la atención, yo me basé en la parte interna, ya que no solamente trataba de visualizar lo que aparentemente se veía en la imagen, sino que también iba más allá de eso y me enfocaba en buscar o en ver más que todo las emociones que reflejaban las 2 mujeres que en este caso yo puedo observar en la imagen. Ya. En cuanto a la modalidad sensorial implicada, sería la visual. Ya. En la siguiente me basé en la selectiva, ya que traté de seleccionar los detalles, los más mínimos detalles que se podían observar para poder llegar a la conclusión de los sentimientos que las 2 mujeres reflejaban. En cuanto a la amplitud y control que se ejerce, pues yo considero que concentrada, porque sí me centré en visualizar, en visualizar bien la imagen para poder llegar a una conclusión. Ya. En cuanto a las manifestaciones de los procesos atencionales, yo considero que
encubierta porque la imagen, o sea, no había ninguna manifestación. En cuanto al grado de control voluntario, fue voluntaria, ya que la atención que le di, o sea, para llegar a la conclusión, fue bastante, ya que no era una tarea fácil, que digamos. En cuanto al grado de procesamiento de la información, fue de manera consciente, ya que se tenía que prestar mucha atención y para poder rescatar los detalles que no reflejaba la imagen. Muy bien, vamos con la última, que sería Castro Casquet Namcar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ya, en cuanto a mecanismos implicados, pues yo elijo la de selectivas, porque me dediqué solo a ver la imagen, o sea, se refiere a procesos focalizados, y entonces me dediqué solo a la imagen y no a otras cosas. En el caso de objeto al que va dirigida la atención, pues en esta considero que fue externa, porque como dice ahí, o sea, ambientales, o sea, en mi caso no fue por recuerdos emocionales ni nada, entonces por eso considero que es externa. En lo que es modalidad sensorial implicada, pues esta fue visual. Como dice ahí mismo, periféricas, paralelas, sacáridos, etcétera, pues entonces obviamente para mí la imagen fue visual. En la amplitud e intensidad con la que se atiende, pues esta fue selectiva, porque, o sea, describía lo que yo veía en la imagen. En cuanto a la amplitud y control que se ejerce, pues considero que fue concentrada, porque solamente me concentré en la imagen y no en otras cosas, o sea, para ver qué es lo que la imagen reflejaba. En cuanto a las manifestaciones de los procesos atencionales, ya en esa, pues, considero que fue encubierta. En cuanto al grado de control voluntario, pues en esta considero que fue voluntaria. Y en la última, que es el grado de procesamientos de información no atendida, pues esta considero que es consciente, ya que presté mucha atención a la imagen para poder reflejar cada detalle que veía. Muy bien. Bueno, continuemos. Parece ser que ubicamos, ya ahora sí podemos ubicar un poquito de manera más clara los tipos de atención de acuerdo a los criterios de su clasificación. Ahora vamos con los factores que determinan la atención. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a encontrar qué es la característica de los objetos, primero, el nivel de activación psicológica, intereses y expectativas, estados transitorios, la fatiga, el estrés, las drogas y el sueño. Vamos a describir cada una de ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a describir cada una de ellas. Las características de los objetos tienen que ver muchísimo con estos factores que determinan la atención, porque estas características, de acuerdo a estas experiencias previas, van a generar más atención que otras. Por ejemplo, déjenme preguntar aquí, ¿les ha pasado a ustedes? Alce la mano, solamente como para poder identificar. Gusta y turquesa. Por ahí, vamos con un color. A nadie les gusta el color turquesa. ¿A quién les gusta el color lila ya? Ya, el lila, Andrea. Ya, muy bien, tenemos algunos con el color lila. Ahora, bajen la mano. Ahora, estas personas que gustan del color lila, alcen la mano, quienes cuando ven algo de color lila paran
o prestan un poquito más de atención o tratan de observar un poquito más de lo que observarían otro color? Alcen la mano. ¿Quiénes de estos que les gusta el color lila, cuando observan un color lila, detienen un poquito, se detienen un poquito? Ya. A eso que parece tan sencillo es uno de los factores primordiales, que es la característica del objeto. Y esta característica del objeto puede ser un color, puede ser una forma, ¿sí? Ahora imaginémonos los que les gustan los gatitos, o los que les gustan las cosas afelpaditas, o los que les gustan los brillos, etcétera, 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 ¿no? Características hay muchas, pero tiene que ver y es un factor determinante de que yo le preste un poco más de atención. También vamos a encontrar el nivel de activación psicológica. ¿Qué es la activación psicológica? Es precisamente cuando hay algo que te hace clic y que podría estar relacionado con algún recuerdo, con una huella anémica, con algún significante, con algo que te moviliza y que te activa estos aspectos psicológicos. Por ejemplo, te active la nostalgia, la alegría, la ilusión, qué sé yo, la tristeza. Vamos a poner un ejemplo. También tiene que ver, hay personas que les encanta los días lluviosos. Deben haber, ¿no? Pero no voy a preguntar. Pero sí, sí existen personas que lluviosos. Entonces, quizá, imaginémonos que esta persona a estos días lluviosos le causan nostalgia. Imaginémonos que en sus recuerdos de su niñez, estos días lluviosos significaban, qué sé yo, chocolate caliente, unión familiar, la abuelita, no sé, tantas cosas que pueden existir en la historia de las personas. Que estos días lluviosos generan un proceso de activación psicológica, ¿no? Y obviamente también va a generar, ya no sería la lluvia, ya no sería la característica del objeto, no sería el color, sino el nivel de activación psicológica lo que cause que yo le preste atención a este evento, a esta situación, ¿no? Por ejemplo, esa nostalgia que genera los días lluviosos van a hacer que yo se active, en este caso, este factor de atención, ¿sí? Vamos a hablar también de los intereses y las expectativas. Por ejemplo, a alguien que le guste los niños y hablamos de una especialidad relacionada a la pediatría, ¿no? Enfermería pediátrica, ¿no? Entonces vamos a ver que esos intereses y esas expectativas se van a relacionar y vamos a encontrar a 5 estudiantes o a 3 estudiantes que quieren inscribirse en ese curso y van a estar muy emocionadas tratando de emocionar al resto, ¿sí? Para que se inscriban en ese taller, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con las intereses y las expectativas y qué tanta atención, ¿sí? A ese evento. Hablando del estado de ánimo, ¿sí? Puede ser felicidad, estrés, por ejemplo, aunque por mucho que tenga que ver mis intereses y mis expectativas, pero mi estado, vamos a ver que está en desánimo, mi estado del ánimo está en desánimo, tengo depresión o estrés, ¿qué va a pasar? Yo no voy a atención, y así mismo va a pasar con la fatiga, con el estrés que ya lo acabé de mencionar. Y bueno, en el tema de las drogas vamos a encontrar aspectos neurocognitivos afectados específicamente, como por ejemplo, hablemos de un consumo, es que hay varios tipos de consumo, ¿no? Y hay consumos que generan excitación y hay consumos que generan todo lo contrario a la excitación, que vendría a ser un estado, disminuido, por así decirlo, en vez
no sé, lo que sea, porque están atravesando drogas, en este caso, que generan que el estado de conciencia se ve alterado. Entonces, bajo ese concepto, la atención también se va a ver alterada. Asimismo, va a pasar, por ejemplo, con otras sustancias que pueden generar esta misma reacción, ¿no? Que no solamente es sensorial, sino también tiene que ver con otros aspectos, ¿no? También el sueño, puede ser que el sueño nos altere la atención, por así decirlo, tengamos un proceso de atención no tan con una amplitud no tan buena, por así decirlo, sino que vamos a tener una atención disminuida en base a esto. No sé si les ha pasado, este es un ejemplo clarito. ¿Alguna vez ustedes han visto una película y se han quedado dormidos? ¿Sí? ¿Quién se ha visto una película y se ha quedado dormido en medio de la película? ¿Verdad? Hay mucha gente que hace eso. Ahora, baje la mano. ¿Quién de esas personas recuerda cómo termina el sonido? Pueden ir cambiando la historia normalmente. Y eso en medio de ese proceso de atención. Por mucho que les guste la película, si ustedes tienen sueño, van a cambiar la historia o van a terminar disminuyendo ese proceso atencional. Ahora vamos hablando sobre los trastornos que podemos encontrar en la atención. Aproxesia, que es la falta absoluta de la atención. Aproxesia. Vamos a encontrar, cuando nosotros encontramos la palabra a en la primera parte de una enfermedad, eso quiere decir que es sin. A significa etimológicamente sin proxesia, aproxesia, falta absoluta de la atención. Vamos a encontrar la hiproxesia, hipo es bajo, ¿no? Hiproxesia, por eso hipo significa reducción de la capacidad la atención. Podemos ver aquí en esta imagen, ¿sí? Una persona que le cuesta seguir patrones por su grado atencional. Vamos a encontrar la hipermetamorfosis, que es la exaltación de la atención espontánea, ¿sí? En este caso, el niño observa un objeto, que es la pelota, le trae un recuerdo, recuerda la pelota, que conocía antes. Por ejemplo, presta atención a lo que ha pasado antes de jugar con la pelota. ¿Qué pasó? Vamos a encontrar también la concentración disminuida, que no es capaz de dirigirla voluntariamente y seleccionar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando encontramos concentración disminuida, a los niños se los etiqueta y se les pone que es hiperactivo, ¿no? Que tiene el trastorno de hiperactividad y atención. Entonces, no necesariamente los niños tienen ese problema. Acuérdense que es malo etiquetarlos, es malo ponerle una patología si no ha sido evaluado específicamente por el neurólogo o por un psicólogo especialista en este tipo de evaluación. Simplemente puede ser que tenga una concentración disminuida y no es necesario ponerle el TDAH, ¿no? Déficit de atención, vamos a encontrar que este es el TDAH, un problema de falta de atención con o sin exceso de actividad o hiperactividad, como le dicen, o una combinación de estas. Ya aquí estamos hablando de un trastorno. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser un trastorno neuroconductual de origen genético, que normalmente un 80% es hereditario y un 20% es ambiental, o sea que es a través de los estímulos y el entorno que le rodea. También puede ser exceso de estimulante temprano, que persiste el 75% en los niños con TDA en edad adulta. Ya, ¿a qué nos referimos con esto? En estimulantes vendría a ser algún tipo de medicamentos, ¿sí? Que se han dado de manera temprana.
Debe manejarse con prudencia el uso de fármacos, ¿sí? Si es que en este caso el neurólogo lo ha dicho. Ahora es importante también identificar qué áreas cerebrales se encuentran involucradas en este proceso de atención. Como les decía, cada hemisferio tiene un área que involucra este proceso de atención. Vamos a encontrar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho vamos a encontrar el córtex parietal posterior, que va a estar involucrado en lo mismo. Vamos a encontrar el giro fusiforme, vamos a encontrar el córtex prefrontal, estamos el córtex prefrontal, el córtex parietal y la sustancia reticular, solamente que los dos están divididos en el derecho y el izquierdo, pero en sí están ubicados en la misma área, ¿no es cierto? El proceso de atención, que es el proceso de captación de la información, también es un proceso selectivo, en el cual va a seleccionar la persistencia de otros estímulos. Vamos a encontrar también procesos de distribución que son al entender varias cosas al mismo tiempo. El proceso de mantenimiento o sostenimiento, que es mantener la atención durante un tiempo amplio. Hay personas que no pueden mantener más de 5 minutos la atención. Por esa razón, en muchas ocasiones, vamos a poner un ejemplo, los videos educativos no pueden ser mayor de 5 minutos. Según la pedagogía o la andragogía, se dice que si vamos a trabajar de manera online, y va a ser asincrónica, o sea, donde ustedes no ven al docente, estos videos no pueden durar más de 5 minutos reglamentariamente. Entonces, si esta clase dura 2 horas, yo tendría que dividirla en videos de 5 minutos, de 5 minutos, de 5 minutos, para que ustedes puedan ver todo el contenido. Porque no todas las personas pueden sostener la atención durante más tiempo. Es más, existen herramientas educativas, como por ejemplo, creo que se llama Pomodoro, no, es otra herramienta, donde existen pausas activas que el sujeto cada 5 minutos tiene que levantarse y hacer otra actividad para sostener el proceso de atención. Este es un ejercicio de atención puede ser el video que les pasé en la plataforma, donde están haciendo como un acto de magia o por el estilo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la atención? ¿No hay ninguna duda? Profesora, dígame. Quería aportar que sí. ¿Cómo? Quería aportar que sí se llama Pomodoro, esa técnica que usted menciona. Ah, ya, perfecto. Por un momento pensé que no estaba segura. A mí cuando no estoy segura, no. Prefiero decir no estoy segura, pero chévere que era así. Entonces, esa técnica es buena. Y en realidad en muchas empresas o en muchas instituciones es efectiva, ¿no? Igual hemos estado mucho tiempo ya prestando atención a esta clase. Sí, sería bueno generar una pausa activa. Creo que hasta aquí hemos avanzado bastante en los contenidos. En la siguiente clase creo que nos tocaría memoria. Déjenme ver. Aprendizaje y memoria, sí. Entonces, para los que deseen, pueden ir investigando para trabajarlo en la clase y tener su lección. ¿Ya, chicos? Hasta la próxima, si no hay más preguntas. ¿No hay?